están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito, uno de los clásicos de Fútbol Infinito, cuando nos toca hablar de las jornadas de clasificación hacia la Copa del Mundo. Jaime, ¿cómo te va? Y bueno, ya vamos llegando hacia el final de ese camino en cuanto a lo que se refiere a la clasificación del fútbol sudamericano. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Es increíble que estamos llegando al final y otros están arrancando. Una jornada donde hubo ya 2 clasificados al Mundial en Asia, un virtual clasificado que es Australia, tiene que perder 5-0 para no asegurar su cupo al Mundial en el próximo partido. 2 debutantes, clasificaron 3, porque clasificó Corea del Sur también, sí, más los 2 debutantes, Jordania y Uzbekistán. Y después Australia hoy veía en Wikipedia que ya lo da clasificado. ¿Aquí en Australia? Sí. Australia, claro, es que Australia tiene 8 goles de diferencia con Arabia Saudí. Uh-huh. Y juegan en Arabia Saudí. Entonces, digamos, depende de sí mismo Arabia Saudí, pero tiene que golearlo por 5-0 uh-huh. para quitarle todo ese gol de diferencia. Ahora, lo habíamos hablado esporádicamente o lo habíamos hablado muy brevemente, como aquellos que aspiran al repechaje en las diferentes confederaciones dan por hecho el repechaje como un camino al Mundial, y la realidad es que fíjate que en Asia 3 de los 4 que fueron a los últimos mundiales cayeron en el mismo grupo. Entonces, o Australia o Arabia Saudí caerá, Qatar puede ir también por el repechaje, esta Indonesia que es más vale Holanda B uh-huh. puede llegar al repechaje, y eso lo hace bastante complicado. Lo uh-huh. cierto es que queda un cupo por definirse, y que Asia tiene ya 2 debutantes. Uzbekistán, la historia es muy interesante porque del 2002, de la eliminatoria del 2002, cuando FIFA aumenta a 32 los clubes, en todas esas eliminatorias Uzbekistán se había quedado a un gol o a un punto de llegar al Mundial. Uh-huh. Entonces no es como una gran sorpresa para quien ha seguido las eliminatorias quién ha sido aquel que se ha quedado tan cerca, pero sí es una debutante. Lo de Jordania sí, Jordania venía mucho más atrás. Jordania juega una repesca con Uruguay, si no me equivoco, en 2010, cuando Uruguay avanza al Mundial. 2014, y había eliminado a Uzbekistán en la repesca asiática. Yo creo que fue 2000, casi seguro que fue 2010. No, porque 2010 es con Costa Rica, Vizca. 2010 aquel gol de Lugano. Tenés razón, sí. Sí, 2010 es con Costa Rica. Costa Rica sí va al del 2014, que es donde llega a los cuartos. Correcto. De final, pero en esa eliminatoria justo en la que te acuerdas de Jordania, en el repechaje asiático, es decir, el que determinaba quién enfrentaba a Uruguay, Jordania había eliminado a Uruguay. Y ustedes preguntarán, dicen, ¿por qué estos señores están hablando 10 minutos de Asia cuando hubo una jornada eliminatoria sudamericana? Y si me paso en el criterio, me corriges, Vizca, pero siento que hemos visto la jornada de eliminatoria sudamericana más decepcionante que yo recuerde. Sí. Y te cuento algo que me pasó con el partido de Ecuador, por ejemplo. ¿Te quedaste dormido? No, casi. El partido de Ecuador... yo creo que fue el partido más, te diría, interesante en la disputa de todos ellos. Fue parejo, jugó bien Ecuador, Sí, pero fíjate lo que me pasa. Lo veo y cuando lo ves con gente es como que se te escapan cosas. Entonces, como yo sé que tengo la vara muy alta de la persona con la que hago el programa, dije lo volviste a ver. Como que digo, no me acuerdo del partido en concreto. Entonces me vi el resumen de 8 minutos. Ah, ok. Y dije, pero si hay una jugada de peligro. Entonces me vi el resumen de 17 minutos. Y de ahí caí en cuenta que no es que me había olvidado de partes del partido, uh-huh. y ni que los resúmenes estaban mal hechos, sino que salvo aquella intervención de Gonzalo Valle al inicio del partido sobre Vinicius, ese mano a mano que saca, sí. Realmente el partido no tuvo grandes emociones. No, tiene, de acuerdo a las web que miden este tipo de datos de partido, una gran ocasión para Ecuador y una gran ocasión para Brasil, 7 remates para Ecuador, 3 remates para el conjunto brasileño, y te diría de los remates, 3 y 2 a puerta, de los 7 remates ecuatorianos, 3 a puerta contra solamente 2 de Brasil,
en el debut de Carlo Ancelotti, 52% de posesión de balón para el equipo ecuatoriano. Contaba Ancelotti que no era la primera vez que estaba en Ecuador y en ese estadio en particular. Le sorprendió ver el escudo del Barcelona, pero no sabía que era el Barcelona Sporting Club. Y claro, pero es curioso, yo no me acuerdo cuán brandeado de Barcelona estaba ese estadio en la Copa América del 93, porque era el estadio de Barcelona, pero no sé si por la Copa América habían eliminado algunos de los escudos y estaba mucho más neutral. Sí. Pero ¿por qué? Porque Ancelotti había sido o fue el asistente de Arrigo Sacchi en el Mundial del 94. Y había estado viendo esa Copa América. Y en la Copa América del 93 estaban siguiendo a varios de los posibles rivales. Creo que más en clave México que en clave Brasil. Porque Italia tenía un camino más cercano a cruzarse con México, que fue finalista de esa Copa América, que en clave Brasil, que fue el rival al que terminaron enfrentando en la final. Sí, igualmente, sí, faltaba todavía, se había jugado solo una parte de la eliminatoria y después se siguió jugando y se jugó el repechaje y el sorteo fue en diciembre, o sea que faltaba bastante camino, pero sí, quizá en el entrenamiento él vio el escudo y se confundió. Al cual la despidieron hoy es a un amigo suyo, Ange Postecoglou, le dieron las gracias y Tottenham Hotspur va a seguir con otro entrenador en la próxima temporada de la Premier, va a jugar la Champions League también como campeón de la Europa League en el tercer título europeo que consigue el equipo de los Spurs. Sí, a ver, creo que... ¿Cómo? Explícame esto, más allá de que fueran 2 años. Y ahí tenemos un episodio en Red de Fútbol sobre el presente del Manchester United. ¿Cómo puede ser que le ganó la final a Rubén Amorim y Amorim sigue y él no sigue? Porque creo que Amorim ya había llegado a reemplazar y tenía el crédito de arrancar de cero. Yo no compro esa, ojo. Yo no compro esa. Y sobre todo que para mí lo que más expone a Amorim, pero creo que lo expone más a Ten Hag, es la gran temporada de toda la gente que el United dejó libre. O sea, De Gea, mejor arquero de la Serie A. Anthony, fichaje del año en España. Bueno, De Gea puede ser, pero los demás se pelean con Amorim directamente, ¿eh? Rashford y Anthony. McTominay había quedado fuera por él. McTominay sí, McTominay antes, correcto. De Ten Hag, sí, McTominay es de Ten Hag. McTominay, De Gea, hasta ahí llego. Sí. Bueno, y después los otros son de Amorim, ¿verdad? Sí. Anthony. Bueno, ahora incluso se comenta que Dibu Martínez puede ser arquero del Manchester United en la próxima temporada. Sí, porque el otro va a Leverkusen. No sé, que es el equipo de Ten Hag. Puede ser. Puede ser. Pero sí, eso tiene que ver. Nos debía lo poco que nos dio la eliminatoria sudamericana. Pero la realidad, Vizca, es que en un punto macro, me da la sensación de que a nuestros jugadores sudamericanos sí, cada vez les cuesta más ir a jugar a su continente. Es que, Jaime, es muy difícil. Ahora estamos empezando a entender aquello que veíamos y cuando se lo cuestionaba a Messi y se decía, bueno, pero Messi no juega lo mismo con la selección de lo que juega con el Barça y es muy difícil esta eliminatoria. Es muy difícil, pero ¿sabes qué? Me parece que el jugador en el crecimiento europeo o en lo temprano que se ve a Europa ha perdido la capacidad de adaptarse a ciertos primero entornos, no campos perfectos, climatología extraña y cambiable, las capacidades futbolísticas de los compañeros, porque, claro... Los arbitrajes, el fervor hay veces de los rivales, sí. Y hay arbitrajes, hemos cuestionado algunos arbitrajes, no quiero insistir porque ya hemos tocado ese tema con respecto a una selección en particular, pero volví a ver arbitrajes que me han llamado mucho la atención. Bueno, y en esa parte, creo que la selección que tiene al mejor jugador ofensivo en Europa, digamos, cuando tú ves el 11 de las diferentes selecciones, el único generador de fútbol
que atraviesa un gran presente en Europa, termina siendo Enciso, que creo que fue el jugador más destacado que hemos visto en esta jornada. Bueno, Perdón, de los equipos que se peleaban algo. Correcto, sí, estoy descartando a Argentina. Total, exacto, sacaste a Thiago Almada, a Giovanni, sí, estoy sacando a Argentina a Giuliano Simeone, sí. Sí, estoy sacando, es correcto, estoy sacando quizás a la selección que estaba mucho más acostumbrado a esta situación, pero después te das cuenta, por ejemplo, de Ecuador. Ecuador, bajo Becasese, ha recibido 2 goles. La última línea, el triángulo defensivo es Pacho Hincapié, Moisés Caicedo. Las 3 finales europeas de los últimos 2 años está ahí ese triángulo defensivo, porque Pacho Hincapié perdió la de la Europa League con el Leverkusen el año pasado. Estupiñán ganó la Europa League con el Villarreal, gran presente con el Brighton cuando no está lesionado. Entonces te encuentras con esa base, pero después cuando ves el ataque de Ecuador, por calidad, está 4, 5 y hasta 6 pasos atrás de lo que está su funcionamiento defensivo. Pero me parece que hay que darle tiempo, porque Ecuador ha desarrollado jugadores, como bien decías, de mitad de cancha hacia atrás, y todavía no ha tenido eso. Le ha costado mucho encontrar una referencia como la de Valencia. A mí no me disgustó el partido de Yeboah. Se tiró muy atrás, armó mucho juego. Creo que fue muy importante para que la defensa brasileña no jugase tan holgada. Pero Minda no dio un buen partido. Después Kevin Rodríguez tampoco acabó siendo ese complemento. Franco... tampoco es como que es un delantero, ¿no? Él es un mediocampista avanzado, ¿no? Ya llevándolo a la banda lo está sacando de su puesto natural. Claro. Es decir, Franco no es un hombre de marca, pero es un hombre de juego interior. Exacto. Ya llevando a la banda lo está sacando de su zona natural. Pero después, yo coincido que me parece que el partido de Yeboah individualmente fue bueno, pero después, colectivamente, Ecuador termina levantando una gran cantidad de pelotas al área para una persona que no es 9 y que encima no mide 1,90. Porque tú me dices, no, es que como tocó improvisar, pusieron a Pacho de central, entonces le empezaron a centrar. Bueno, está perfecto, esta es una improvisación, pero si al hombre que improvisa es de 9, que no es 9 y que no llega al 1,80, lo empiezas a abastecer con pelotas al área, pues Marquinhos y Alexandro tuvieron un partido muy tranquilo en ese rubro. Pero siento que también pasa esto, ¿no? Es decir, busca por momentos el entrenador, y me parece que ahí es donde uno, siendo Becasese un gran entrenador, me parece que es donde uno dice, le falta algo de conocer lo que tiene casa adentro, porque me parece que por momentos Becasese prioriza tener en el 11 a aquellos de gran presente europeo que agregar a un funcional. Es decir, sí, se te lesionó Campana, se te lesionó Valencia, perdón, no estaba disponible Valencia, bueno, se te lesionó Valencia, pero y el goleador del campeonato ecuatoriano, ¿por qué no le das una oportunidad si tus arqueros que estás convocando son los suplentes, no son los titulares? Valle tuvo un muy buen partido, le tocó debutar, pero hay gente casa adentro que te dice, perfecto, sí, nunca estarían por delante de Valencia o Campana. Pero ante la cantidad de ausencias, darle una oportunidad. Y me parece que hay momentos donde se prioriza mucho el que está fuera, más que la funcionalidad de quizás uno que está dentro. Es el único pero que uno le puede decir del partido a Becasese, o de la convocatoria a Becasese. Quizá era un partido en el cual él quería priorizar el funcionamiento, teniendo en cuenta que era Brasil al cual se enfrentaba y el refuerzo que representa eso, no perder frente a Brasil o poder ganarle a la selección brasileña. De hecho, Ecuador... 2006, la última. 2006, la última victoria, sí. Bueno. Pero sí, en el fondo, creo que también en lo de Yeboah, la gente se fija mucho lo que finalizó. Y ahí sí que no estuvo bien en la finalización, le faltó a veces entender cuándo soltar la pelota un poquito antes, cuándo simplificar la jugada con un pase hacia el costado, aunque él quisiera ser ofensivo y pasar la pelota hacia adelante, porque se trataba justamente de eso, de armar, de desequilibrar a la defensa brasileña
para que Ecuador pudiera tener opciones de ganar el partido. Termina siendo un punto muy, muy valioso a la vista de los otros resultados, porque Colombia empata, hay un ganador en otro choque directo, como es el partido de Paraguay contra Uruguay, entonces a la larga el punto frente a Brasil termina siendo muy satisfactorio para la selección ecuatoriana. Matemáticamente todavía no está conseguida la clasificación, sobre todo por la victoria venezolana, pero hay 6 puntos de ventaja sobre la Vinotinto con 9 por jugarse. Entonces, realmente puede estar Ecuador, tanto Ecuador como Paraguay pueden estar a un partido de la clasificación que se puede concretar en la próxima jornada. Y cuando uno ve la próxima jornada, uno pensaría de ese trencito o de ese grupo, el que más posibilidades tiene de una victoria o de sumar es Ecuador, ¿verdad? Porque de ese grupo, Colombia va a Argentina, sí. Venezuela va a Uruguay y Paraguay va a Brasil. Correcto. Y Ecuador va a Perú. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿y cuál crees que es el que va a sumar? Es más, Vizca, si pierden todos, sí, Ecuador clasifica. Correcto. Porque ya quedarían 6 por jugarse. Sí, ahí tenés un duelo directo Venezuela contra Colombia. Claro, si pierden todos, incluido Ecuador perdiendo, Ecuador clasifica. Porque ya no lo pueden alcanzar todos. Correcto, exactamente. Y ya no lo pueden alcanzar todos. Claro, hay un... primero es el Uruguay-Venezuela y después está el Argentina-Venezuela y hay un Uruguay-Perú también. En la última jornada es Venezuela-Colombia. Sí, no hay tantos, o sea, sí, hay 6, pero podría llegar a tendría que ganar Venezuela todos los partidos y ganando todos los partidos superaría a Colombia, que esa es la otra. Entonces, hay que esperar. Sí, hay que esperar, pero la realidad me parece que nos deja que todo queda bastante definido, los resultados, la cantidad de empates deja todo bastante definido. Salvo la situación entre que es quinto, sexto y séptimo lugar, porque ahí tenemos, que es un poco lo más candente, ¿no? A la hora de hablar de lo que deja la eliminatoria o la clasificatoria en esta jornada 14, que es un saldo muy pobre de goles, 2-0-0, 5 goles en 5 partidos. 2 bloopers en esos 5 goles. Sí, dentro de eso hay un gol de penal que proviene de un error de Araujo. De Araujo infantil. Después hay ese gol en contra con el cual se abre el marcador en el partido en Venezuela. Y después, nada, creo que el gol de mayor mérito es el partido donde había más diferencia entre primero y último en la tabla de posiciones, entre Argentina y Chile. Sí, a mí me parece que el gol con el Paraguay se pone en ventaja es un muy buen gol. Yo creo que Enciso, más allá de que la referencia es Almirón y que mucho gira en torno a Almirón, yo creo que Enciso se ha convertido quizás en el jugador más importante del ciclo Alfaro, al menos desde la llegada de Alfaro. Creo que es el jugador que Alfaro ha logrado darle un toque diferencial y una responsabilidad distinta. Y él es quien genera la jugada del primer gol, donde, ojo, también hay un cúmulo de errores. Sí, hay errores defensivos de Uruguay también. De Uruguay. El arquero sale a buscar una pelota muy lejos, también se le puede llegar a achacar a él, el arquero. Para mí el error del arquero es seguir la pelota después de ese despeje del compañero. Claro. Porque el despeje es lo suficientemente lejano como para que él pueda volver al arco, así lo haya tomado a mitad de camino. Pero creo que es eso, ¿no? Te encuentras con Uruguay sin poder marcar. Ahora, estaba repasando. Uruguay sin poder marcar y otra vez sin remates al arco. Claro. Ahora, estaba revisando esto, ¿no? Te decía que siento que a nuestros jugadores cada vez les cuesta más venir a jugar a nuestros continentes. Hemos visto una temporada europea extenuante. Y la realidad, Vizca, es que esta es la primera vez que jugamos eliminatoria en junio, es decir, al final de las temporadas europeas, desde la eliminatoria a Alemania. Es verdad que jugamos rumbo a Qatar, pero jugamos rumbo a Qatar en el 2021 porque veníamos de la para del COVID. Sí, aparte el Mundial iba a ser a final de año. Claro, jugamos en junio en el 2021, pero los equipos venían de la para del COVID, o sea, no te tomó en este punto del calendario, o sea, junio fue igual el 6º mes del año, pero en el calendario futbolístico
los equipos no llegaron tan saturados como llegaron a esto, y eso es lo que Conmebol había cambiado a partir de esa fecha por lo quemados que llegaban las selecciones claro. en aquel momento. Entonces, no sé si también tiene algo que ver con eso, porque te das cuenta que vimos un nivel de fútbol muy pobre, así como hablábamos de Colombia, quizás una de las participaciones más pobres, con muy poco trabajo para Pedro Galese. No le funciona a Lorenzo, porque sale con un equipo que no tenía extremos, porque juega Cucho Hernández como falso extremo. Después entra Inestrosa y compañía para jugar por fuera, o sea, para hacer el equipo más amplio, y por ninguna de las dos vías logró complicar a Perú, y ya es como que a Colombia le empiezan a volver un poco fantasmas de la eliminatoria pasada o del partido pasado, donde después de que Paraguay le remonta, para el 2-2, hoy sale ante Perú mucho más precavido, con dos hombres de muchísimo equilibrio o de más marca que otra cosa, y ahí es donde me parece ya hay un cierto nerviosismo, ¿verdad? Aunque el calendario juega a favor. Colombia juega contra Bolivia su próximo partido en casa, y ese debería ser el de la clasificación. Sí. De todos modos, ahora sobra muy poco, ¿no? Eso es lo que está. Próximo partido de Colombia es contra Argentina, de visitante. Sí. El siguiente es contra Bolivia, ya en septiembre, en la penúltima jornada. Pero queda claro, Jaime, que el equipo colombiano se viene cayendo en cuanto a los resultados, porque en la jornada anterior había empatado, le empató Paraguay, un partido que estaba con 2 goles de ventaja Colombia. En la fecha anterior había perdido frente a Brasil. En la anterior había perdido frente a Ecuador. Sí. En la anterior había perdido frente a Uruguay. ¿Sabes qué es lo preocupante? Para mí, ¿sabes qué es lo preocupante un poco de Colombia en esta racha de partidos sin poder ganar? Esa racha del equipo de Rueda, que mete 6 partidos sin poder ganar, Colombia defiende muy bien en todos, genera muchas oportunidades de gol y no logra concretar. O sea, era algo que tú decías... Se notaba la ansiedad. Se notaba la ansiedad, ¿ok? Ahora, cuando tú ves esa racha de partidos que tú marcas, Uruguay, comenzamos por Uruguay. Colombia le empata a Uruguay en el 90, en el centenario, y cuando sacan del medio, Uruguay le hace el tercero. ¿Ok? Entonces, ese es un partido de gran rendimiento colombiano que se te escapa en un despiste de amateur en el final. ¿Okay? Había sido un buen primer tiempo para Colombia. Exacto, ¿no? Y lo empata en el minuto 96. Claro, y después se lo gana en el 99, una cosa así. En el 103. En el 103. Entonces, un partido que se te va desde lo mental. Llega el partido contra Ecuador, donde Ecuador juega con 10 hombres. Sí. ¿Quién es la figura del partido? Hernán Galíndez. Es decir, es un partido donde Colombia le pasa por encima a Ecuador y es incapaz de marcar. Nos vamos al siguiente, que es Paraguay, ¿verdad? El siguiente es contra Brasil. Bueno, Brasil, déjalo ahí. Que hace un gol Vinicius en el minuto 99. Perdón, le empata en el minuto 99. No, victoria de Brasil. Victoria en el 99, un remate de Vinicius. Exactamente. Entonces, se te vuelve a aparecer el fantasma de Uruguay. Llegas con Paraguay y el partido de Paraguay es totalmente lo opuesto que el partido de Ecuador. Primero, el partido con Paraguay, al minuto gol de Lucho Díaz. Sí. A los 13 gol de John Durán. Junior Alonso descuenta en el descuento del primer tiempo y Enciso con ese golazo lo empata en el 62. La historia del partido de Paraguay es totalmente la opuesta a la del partido de Ecuador. Porque aquel día, Colombia lo pasa por encima a Paraguay, al punto de que se le pone 2-0 arriba, y después se hace un nudo, porque si ustedes recuerdan el choque entre los centrales y la desatención y el desajuste de la jugada que termina con los 2 goles. Entonces, claro, te estás encontrando con que Colombia, en esta racha, pierde 1 por incapacidad ofensiva, tácticamente siendo mejor. Pierde 2 por desconcentración en la última pelota, cuando en los 90 minutos había sido superior. Y se le escapa otro punto en un partido donde le había pasado por encima a Paraguay
y no lo puedes sostener. Claro. Y te encuentras hoy con un partido donde no generó oportunidades de gol. No, mira la paginita esa donde ves todos los datos, pero yo me acuerdo una de Galese. Sí, muy poquito. Ahora te lo voy a confirmar. Hay un cabezazo de Luis Suárez que pega en el travesaño, pega en el vértice, pero no es exactamente un partido donde que Colombia, jugando con James, Colombia tuviese la oportunidad, hubiese generado tantas oportunidades. Sí, pero ahora te digo. A ver. Ahí es para mí donde está lo preocupante de Colombia, porque ha fallado, o sea, las derrotas o los partidos estos sin ganar tienen causas muy distintas. Ninguna. Colombia tuvo 71% de posesión de balón, ninguna gran oportunidad, tuvo 15 disparos. Perú tuvo 4 disparos, pero tuvo una gran oportunidad, la de Flores, que le saca Mier. Colombia no registró un solo remate entre palos. Ese cabezazo de Luis Suárez, que pega en el travesaño, en el vértice, es la oportunidad más clara de todo el partido. Claro. Un partido muy cerrado. Volvemos a lo mismo. Hablabas del tema de la geografía, hablabas del tema de la climatología, hablabas del tema de los campos. Colombia realmente parece como que no se está haciendo un favor jugando el partido a las 4:30 de la tarde, siendo mejor equipo que Perú a esa hora en Barranquilla, donde el calor también le perjudica a Colombia. Sí, eso es correcto, pero entiendo también, que te falta Luis Díaz, entiendo todo, no, pero viéndolo, Colombia no pudo entrar nunca en ritmo, Jaime. No, estoy de acuerdo contigo, pero también, y no estaría mal que Colombia pruebe algo distinto. Ahora, ya lo ha probado, te diría. Quizá es eso, decir, bueno, no, si lo ponemos de noche, el partido se acomoda mucho más al rival. Yo creo que la gente tiene que comenzar a pensar cómo se te acomoda más a tu equipo, a vos. No pienses tanto cómo le vas a incomodar al rival porque te terminás incomodando vos mismo. Bueno, es que también, yo creo que ese debate por esta dificultad de nuestros jugadores de venir a nuestro continente es un debate que se ha generado en casi todos nuestros países. Y no se ha generado en México porque México no está jugando eliminatoria. Pero acuérdate que rumbo a la eliminatoria pasada ya se hablaba de si el DF le pesaba más a México de lo que lo ayudaba, al punto de que Ecuador ha bajado a jugar en Guayaquil. Ha jugado partidos en Guayaquil, Ecuador, exacto. Y jugó con Brasil en Guayaquil. Sí. Y la realidad es que el equipo no lució distinto de lo que lucía en Quito. Muy pesado de mitad para adelante. Y Brasil se los ha llevado... En Guayaquil, el partido de Brasil fue muy claro. Brasil se llevó a Brasil de las grandes metrópolis porque le generaba demasiada presión. Los últimos partidos de Brasil han sido más vale en ciudades secundarias. Bueno, ahora en el del martes van a jugar en San Pablo. Sí, en el estadio del Corinthians. De Corinthians, sí. Que otra vez es un partido decisivo ante un rival directo. Debuta en casa de Carleto. Que a propósito también se confirma que su hijo lo va a acompañar en el primer año. O sea, de acá al Mundial lo va a acompañar David de Ancelotti. ¿Sabes qué? ¿Por qué el día que viniste a comer acá, el lunes? Martes. ¿Por qué terminamos hablando de Bela Goodman? ¿Te acuerdas? ¿Por qué terminamos hablando de Bela Goodman? ¿No estábamos hablando de la maldición? No. ¿Estaríamos hablando del 5-3 de Benfica en la final del 61? Bueno, ¿no? La realidad es que te lo pregunto porque no me acuerdo por qué terminamos hablando de Bela Goodman. Bueno, conversaciones entre dos locos, ahí puede pasar eso. Entonces, después me quedé viendo sobre Bela Goodman porque yo sabía porque sí hablamos de esta parte donde yo... No, creo que el tema era un europeo dirigiendo en Sudamérica y creo que se te ocurrió que Bela Goodman había pasado por el fútbol sudamericano y de hecho sí, dirige a Quilmes en Argentina y después va a dirigir aparentemente en su intento de descifrar lo que venían haciendo los sudamericanos. No sé si estabas pensando en el año Herrera o cómo caímos hasta allí, pero en esas curvas del fútbol total, de lo que fue la antítesis al primer fútbol total, que era el fútbol de los húngaros. Sí, y de Real Madrid en los años finales de los años 50. Ya sé por qué caímos hablando de Bela Goodman, y no tiene nada que ver con lo que te voy a contar, pero ya me acordé. Terminamos hablando de Bela Goodman
porque aquellos primeros títulos del Benfica y después del Inter de Nino Herrera fueron los primeros títulos europeos donde se hablaba un poco más de que se le había dado un contraste táctico. Un contraste táctico. Aquel Real Madrid eran muchas estrellas que por su propio talento terminaban conectando, y ya el Benfica de Koeman y el Inter de Herrera es más una mano del entrenador. Por eso se habla mucho de ellos y no de quienes entrenaban al Real Madrid. Pero la realidad es que, bueno, en esa conversación, una de las cosas que descubrías tú es que él había perdido la final de la Libertadores con Peñarol en el 62. Claro. Y sí, había dirigido a Peñarol también, exactamente. Que había dirigido a Peñarol. Y salió campeón del fútbol uruguayo con Peñarol y después perdió la final contra el Santos de Pelé. Bueno, la cosa es que Koeman termina siendo una de las personas con una gran influencia en la llegada del 4-2-4, que era el sistema de los húngaros, y que es el que después llega a Holanda, que se conoce como fútbol total, y que Koeman es uno de los que lo trae a Brasil o que lo perfecciona en Brasil, más como el juego bonito. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol total y el juego bonito? Cuánto presionaban unos y cuánto no presionaban los otros, claro. Desde lo táctico. Uno basado en el juego bonito en la gran habilidad individual, obviamente con un complemento táctico muy ofensivo, y el otro basado en el trabajo del despliegue, el no dar referencias para las marcas, la presión muy hacia arriba, la aparición de futbolistas en sectores donde el rival se viera sorprendido, ante lo cual caíamos en el hecho de que las marcas individuales a partir de eso se fueron imponiendo como una manera de contrarrestar ese juego de tanta movilidad. Totalmente. ¿Y qué pasa? Hungría, con este sistema de juego y con esta filosofía de juego, pierde la final del Mundial del 54 cuando eran los favoritos para ganarlo y habían sido la mejor selección del Mundial. En esa época, 53, 54 por ahí, es cuando Koeman está en Brasil. Correcto. Y no me equivoco, Botafogo, pero es cuando él está en Brasil dirigiendo. Y ahí es cuando Brasil se interesa en esto y él se vuelve una persona referente en la implementación de esto. Y ese es el sistema de juego que Brasil implementa para ganar el Mundial del 58. 58. El siguiente. ¿Ok? Y ahí es donde ya es como el juego bonito, se genera esta situación y todo. Koeman va al Inter. Y Koeman, en el Inter, termina dirigiendo a un sueco que se llama Nils Lidström. Lilholm. Por pura coincidencia, este sueco termina siendo parte del equipo que pierde esa final del 58 contra Brasil, pero es un gran goleador en la Serie A, termina saliendo campeón con el Inter y después vuelve en una etapa como entrenador. En esa etapa como entrenador, en la Roma, de la final de 1984. Claro. En el medio campo tenía a un joven Carlo Ancelotti, que tenía 20 años, y su compañero en el medio campo era Paulo Roberto Falcao, que había sido quizás el máximo exponente del juego bonito de la selección que venía de perder o de ser eliminada por Italia. Él, Zico, Toninho Cerezo. En el 82. Entonces, ahí hay una conexión brasileña de filosofía muy interesante, tremendamente rebuscada, que la encontré a partir de lo que estábamos conversando. Yo no sé si todo esto lo pensó Brasil cuando trajo a Ancelotti o es simplemente que como lo pensó lo encontramos y podríamos encontrar una conexión con todo lo que queramos encontrar. Pero nada, cuando la encontré la tuiteé y me parece interesante cómo Ancelotti termina teniendo una conexión más profunda con Brasil y con el fútbol del cual Brasil se nutrió de lo que uno hubiera pensado, ¿no? Uno lo hubiera pensado más en este contexto, los brasileños que ha dirigido en los últimos años, que en su compañero en épocas gloriosas de la Roma y todo lo que venía detrás de eso. Hay algo igualmente que me parece que después de estas 4 jornadas Ancelotti va a poder llegar a decir, y es
que la eliminatoria o la clasificatoria en Sudamérica es algo muy distinto a lo que se vive en Europa y quizá en el resto del mundo. También recordarás que en el Mundial, ¿qué fue? El Mundial de 2002, Cesare Maldini termina dirigiendo a la selección de Paraguay en esa Copa del Mundo. No le va bien. No. Después no de que Markarián renunciase. Lo renunciaron. No, yo creo que fue él que renunció. Él dijo, se manifestó en contra de algo y bueno, no le dijeron que se podía ir o él dijo, me voy. Fijas que a día de hoy el único antecedente exitoso de un europeo dirigido a una selección sudamericana es Ascar Gorta. Claro, en la clasificación de Bolivia en el 94. Claro, es el único antecedente es el único antecedente de exitoso. Sí, porque ha habido extranjeros que han dirigido, pero todos de la propia América, ¿no? Porque después los yugoslavos, ninguno me parece que... ¿Ninguno clasificó? No. Ahora, hay algo que me parece, digo, a veces yo siento que hay ciertos países que a uno le sorprende que tengan extranjeros, ¿verdad? Hay países que a uno le sorprende y creo que son esos grandes referentes que tiene el fútbol como selecciones. Inglaterra hoy es una costumbre, pero cuando llegó Ericsson era el primero. Uh-huh. Y ya fuera después, de la Gran Bretaña, ¿no? Claro, y después llegó ya Capello y llegó Tuchel ahora. Y siento que no sé por qué ha causado un menor revuelo que Brasil tenga un extranjero de lo que yo hubiera pensado en algún momento que lo iba a causar. Ahora, porque quizá lo estaban buscando hace mucho tiempo, Ancelotti. Entonces ya habían digerido la idea, ya vieron el fracaso de otros entrenadores y dijeron, bueno, está, porque no te olvides que es Tite, Diniz, Meneses, o sea, aquí no iban a traer un argentino también, porque sería el acabose. Meneses round 2, porque ¿sí? Tite reemplaza a Meneses, lo que pasa es que Tite después dura un buen tiempo. Pero también creo que tiene que ver los 5 títulos de Libertadores con entrenadores portugueses. Pero se fueron más por el nombre, porque pudieron haber ido a buscar a alguno de los que ganaron esos títulos, y sin embargo no, decidieron que iban a ir por otro lado. Sí. Me parece en parte también acertado de Brasil entender que lo que sus jugadores elite necesitan no está acá adentro. Porque Brasil hace mucho tiempo que no te saca de adentro del fútbol brasileño un Parreira o un Scolari. Santana. Bueno, es que eso es admitir un poco la crisis en cuanto a la formación de un entrenador brasileño exitoso en este momento con la capacidad para ir a dirigir a Europa, que tampoco lo hizo Tele Santana. Parreira fue un poco más adentro, pero llegaron más que nada, sobre todo, a buscar dinero a dirigir a los países árabes. Pero no es como un entrenador, por ejemplo, no sé, uruguayo, argentino. Bueno, hace tiempo que un uruguayo no va y dirige a ese nivel, pero el maestro Tavares sí que lo hizo, por ejemplo. Los argentinos es algo cotidiano que traten o que vayan hacia Europa, pero hay un tema allí en cuanto me parece que se está fracasando o no se está triunfando en la formación en algunos países de entrenadores, porque una cosa es entender la idiosincrasia del propio, lo que se decía en el fútbol peruano, por ejemplo, hay que entender al jugador peruano, hay que entender sus costumbres. En el Ecuador se decía lo mismo, pero clasifica siempre Ecuador de la mano de un entrenador que es extranjero. Colombiano. Colombiano. Claro. Sí, no solo extranjero, sino colombiano. Colombiano, exacto. Ahora, también yo creo que no es que se está fracasando en ciertos países, se está fracasando en todos menos en uno, que es Argentina. Sí, porque Uruguay también, otrora, gran escuela de entrenadores, hoy apelan a Bielsa y hoy Bielsa está muy contra las cuerdas. Hay que entender también esto, Jaime, que hablabas de lo inconveniente de esta jornada. Uruguay llega con un plantel absolutamente desgastado, con lesiones, con bajas muy importantes y probablemente con la baja de por cartel sus 2 jugadores más importantes, que son Valverde y Núñez.
Uruguay ha tenido muchos inconvenientes en esta clasificación, inconvenientes que se profundizan después de aquel partido que para mí se convierte para mí, y lo veremos luego, el punto donde se quiebra toda la idea del proyecto de Bielsa en Uruguay, se juega en esa noche de la semifinal de Charlotte, donde se termina armando el lío en la tribuna. Uruguay antes había perdido el partido y después ya, si bien es cierto, le gana el tercer lugar a Canadá, ya no es lo mismo. Y cuando se va Suárez, ya el impacto es tan profundo que ahora estamos viendo a esta selección uruguaya que no tiene ni siquiera ese liderazgo o esa rebeldía que pudo haber tenido desde adentro. Y quizás sea demasiado tarde si aún viéramos un cambio de timón y quizá Bielsa no continuase, cosa que yo no lo deseo, pero sabemos cómo son estas situaciones. Hay un partido decisivo contra Venezuela y lo tendrá que ganar Uruguay, porque si lo gana quedaría básicamente casi clasificada, pero así de decisiva es la situación después de lo que fue la derrota con muy pocos atenuantes frente a esta selección paraguaya, que es la otra cara de la moneda. Después de la Copa América es el equipo que más ha crecido, el equipo que más ha logrado cambiar su curva. Para ti, ¿es demasiado tarde para aquellas que van a entrar por la ventana para cambiar? Y digo porque, por ejemplo, si tú tomas el ejemplo de Uruguay, este es el punto donde Uruguay cambió de cara al Mundial pasado. Uh-huh. Y salió peor de lo que hubiera salido si no cambiaban. Claro, con Diego Alonso. Sí, pero yo creo que no es por Diego Alonso o no Diego Alonso, es el momento donde lo cortas. Y sí, no, ¿sabes por qué? Porque el equipo reacciona en la eliminatoria, pero después, por lo que se dice, vuelve a como tenerle demasiada consideración a esa generación de los que todavía, los próceres que quedaban de cuando Uruguay salió campeón de América en 2011 y llegó a la semifinal en 2010. Claro, pero al final, bueno, sí, pero también siento que también en este punto yo no sé si hay consideración o no, pero la realidad es que me parece que es como muy pronto. O sea, todas las secciones que están llegando con lo justo, con la última, con el... me parece que meter un cambio ahora es más un manotazo de ahogado y te puede salir muy bien o te puede pasar lo que le pasó a Uruguay en la eliminatoria pasada. O sea, puede ser. Sobre todo si tu clasificación no está en peligro, ¿no? Y si estás viendo que hay algo que se ha quebrado. También hablabas de los errores en la jugada del primero o de los méritos de Paraguay en la jugada del primero, de los errores en la jugada del segundo gol también. Incluso hay un corte de cámaras que no se sabe si se empieza a ver que la gente está celebrando algo. Entonces yo estaba viendo un relato que el relator no estaba en el estadio y se queda pensando que el VAR lo llamó al árbitro y por eso se ha cobrado penal porque no se ve la jugada. Ah, la jugada del segundo. Claro, no, sí. No se ve. Es en la repetición que te das cuenta de lo que ha hecho Araujo. Además, yo cuando viene la primera repetición, hay una parte de mí que piensa que ha pitado Carri, ¿verdad? Porque ya lo ves al árbitro con el arquero y no Araujo, sino el otro central. Claro. Jiménez. Uh-huh. Josema. Entonces los ves ahí y yo dije, pero este se la jugó para atrás y la agarró con la mano. Y claro, el que cometió el penal está muy, muy lejos de la acción, que es Araujo. O sea, la temporada de Araujo ha sido terrible. Pero mira, acá busqué un dato en medio de la tarde, porque creo que Uruguay ha extrañado a muchos jugadores, también ausente Bentancur, que va a poder volver para el próximo partido, pero Valverde jugó. Si tomamos en cuenta, Jaime, el último año calendario, las últimas 52 semanas, Valverde jugó casi 60 partidos completos entre club y selección. Porque con Real Madrid jugó 59 partidos. Y después, eso suma 5.032 minutos. Y con la selección jugó Copa América y clasificatorias, jugó casi 1.100 minutos, 1.098. O sea, estás hablando de alguien que ahora no puede estar por el desgaste de toda la temporada, pero que en el fondo
si el mismo jugador no sabe regularse, y esto no significa que él le tenga que decir que no al entrenador en su club, decir, mire, ahora no voy a jugar porque estoy pensando en la selección, pero a la larga, cuando vos tenés una temporada donde te desgasta tanto, lo más seguro es que lo termines pagando en la temporada siguiente. El problema ahora para Uruguay, el país de Federico Valverde, es que esto es lo que viene y esto es lo importante. Después el Mundial de Clubes por ahí lo puede jugar, pero volvemos a lo mismo, termina forzando, Real Madrid llega lejos, ¿y dónde lo va a terminar pagando? En todo el proceso de la preparación hacia la próxima temporada, y quizá en la próxima temporada, que es la previa a un Mundial. Alguien decía por allí, fíjate la carga de partidos y el hecho, ya las pretemporadas no existen, pero el hecho de jugar este Mundial de Clubes y esta ventana anterior, Nations League, clasificatorias y demás, y después ir que muchos de los futbolistas encaren este Mundial de Clubes, hará que en el año previo a una Copa del Mundo también que va a quedar muy marcada por el clima, porque los calores en esta parte del mundo, en estas épocas, no estamos hablando como en Europa, de repente, bueno, te toca, no sé, Alemania, que no es un país tan cálido, te toca Inglaterra, que no es un país tan cálido, sí, o algunas partes de Francia que no son tan cálidas. Pero acá es unos calores tremendos en el verano, y vamos a ver cómo los jugadores terminan sintiéndolo y cómo se va a sentir eso en el ritmo de los partidos. Porque también vamos a hablar de un mundial de muchísimos partidos. Total, es que lo que está generando esto es que va a llegar todo el mundo fundido al mundial. Porque ahorita tú me decías, esto es lo que tiene Uruguay con Valverde. El próximo partido de Valverde, donde se juega la vida de Uruguay, es en septiembre. Claro. Es al comienzo, después de la tercera jornada de las ligas. 31 de agosto. La primera jornada de eliminatoria, o sea, la fecha de eliminatoria. Eso es mes y medio después de que ha terminado el Mundial de Clubes. Exacto. Y el Mundial y las ligas comienzan un mes después de que ha terminado el Mundial de Clubes. Entonces lo que vas a hacer es que vas a terminar generando, por ejemplo, me preguntaban ayer, ¿quién veía yo como candidato para el Mundial de Clubes? Y una de las cosas que le decía, yo, para el Mundial de Clubes de los europeos, veo a aquellos que no llegaron a instancias finales. Atlético de Madrid, Liverpool. Esos son los que yo creo que van a llegar al Mundial de Clubes con todo. O, por ahí los brasileños, que tienen muy buen plantel y que están en un punto de la temporada mucho más. A mí se me hace imposible pensar en un Paris Saint-Germain que después del esfuerzo que ha hecho... Claro, bueno, fíjate cómo Deschamps agarra y utiliza muchos jugadores de Paris Saint-Germain y a la larga, cómo arranca el partido contra España. Correcto. Está bien que genera oportunidades al principio y demás, pero después es como que lo siente mucho, ¿no? Los que habían jugado la final no tienen un buen partido. Bueno, y que es lo mismo que pasó con Italia hoy. Claro. Italia tuvo muchos de la final entre París e Inter, y se comió 4 con Noruega. Sí, sí. Y ojo con Italia, porque Italia los últimos 2 mundiales fue al repechaje, y en el repechaje es donde se termina quedando fuera. Sí, donde viene el miedito. Y acá es donde también podría caer en el repechaje, porque acuérdense que solo los ganadores de grupo van al mundial directo. Correcto. Pero es eso, es una acumulación de minutos que va generando que tengamos partidos como los que tuvimos en esta jornada. Claro. Sí, sí. A la larga es un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que... El calendario se puede llegar a pensar que puede llegar a ser, si se quiere, hasta una trampa, ¿no? Entonces, ante esto hay que prepararse para no caer justamente en la trampa. Pero, bueno, dentro de la jornada y hay que ponderar, Venezuela manejó el partido, Jaime, también en el último partido de la fecha, porque se pone en ventaja aprovechando un error de Bolivia, después acomoda el partido con el segundo a través de Rondón, en una jugada donde también Bolivia defiende muy mal, porque es un centro de la derecha. La importancia de Rondón no lo puedes dejar mano a mano solamente con un hombre en el centro del área. Pero, claro, Bolivia, que todavía puede llegar a tener una oportunidad más dependiendo del resultado de Venezuela de la próxima jornada. Venezuela está obligado a sumar en la próxima jornada, porque cuidado con el calendario venezolano. A Venezuela le toca Montevideo, después le toca Buenos Aires y después tiene que recibir a una Colombia que quizás no esté clasificada todavía. ¿Por qué? Espérate, entonces soy una bestia para las matemáticas.
Yo tenía que Venezuela con esta victoria se finí. A ver, no, le saca 4 puntos a Bolivia. Le saca 4 puntos a Bolivia. Bolivia juega de local contra Chile. La lógica es que Bolivia termine la jornada del martes a un punto de Venezuela. Lo probable, digamos, sí, lo probable. Y después, lo que tiene es que Bolivia juega de visitante contra Colombia. Los dos juegan contra Colombia. Sí. Pero en la última fecha, Bolivia juega de local contra Brasil. Ponele que los dos pierdan en la jornada 17 y se da, como vos decís, que gane Bolivia y que pierda Venezuela. Llegarán con diferencia de 1. Lo que pasa es que si pierde Venezuela, si pierde Bolivia en la 17, probablemente ya Colombia llegue, probablemente no, Colombia va a llegar clasificada. Tú sabes, el lío, acá el lío más grande lo están armando Perú y Chile. Porque si tú tomas otras eliminatorias, Venezuela con estos 18 puntos sería un cómodo equipo de repechaje o sea, de quinto lugar, y estaría peleando por ser cuarto. Lo que pasa es que en esta eliminatoria, como esos dos se han quedado tan atrás, esos 18 puntos a Venezuela lo tienen más cerca del séptimo que del quinto. A ver, déjame ver en la última eliminatoria. Lo repasamos en la eliminatoria pasada, Vizca, en la jornada pasada. Nunca tú has tenido 3 colistas con tan pocos puntos. Claro. Entonces eso genera que los 18 puntos de Venezuela en esta eliminatoria le dan para séptimo, cuando en otras eliminatorias le hubieran dado para estar en una cómoda disputa del quinto lugar. A ver. Sí, el quinto lugar, 24 puntos al final de la eliminatoria pasada, que fue floja. El quinto. Ahora con el séptimo, claro, 19 puntos ya sería séptimo en la clasificatoria pasada. Claro. Y es por los muy pocos puntos que tienen los últimos. Porque, ojo, Bolivia también tiene muy pocos puntos en relación a lo que sería un octavo. Bolivia tiene 1 punto menos. Si Bolivia le gana el próximo partido a Chile, ya sumará más puntos que la clasificatoria pasada. ¿Y eso que ha tenido cuántos? ¿4 entrenadores? Bueno, no, creo que 2. No, tuvo Costas, tuvo a Antonio Carlos. Este es el tercero. Este es el tercero, ok. Sí. Fíjate que hablamos de los entrenadores extranjeros. Bolivia y Argentina, los únicos con entrenadores locales. Correcto. Sí, porque Ibáñez es peruano naturalizado. Bueno, pero es peruano, Ibáñez. Es peruano. Sí. Eso. Pero... A ver, el tema es que lo de Bolivia de fuera de casa es deplorable, Vizca. Sí, bueno, es difícil. No, pero no... O sea, te pueden ganar, pero no puedes perder como perdiste hoy día, como te recibiste el primer gol hoy día. Perdóname, ese gol no te lo pueden hacer. Sí, estoy de acuerdo, Jaime, estoy de acuerdo. Ser una selección nacional. No voy a presentar batalla. Es realmente difícil de creer. Primero, ¿qué hace Cuellar metiendo esa piedra al arquero? Y segundo, escúchame. Mirá, con 18 puntos es lo que vos decías. Y es el mismo dibujo de eliminatoria. Con 18 puntos, Venezuela hubiese sido cuarto en la eliminatoria pasada, con 14 partidos disputados. ¿Viste? Ecuador tenía 23, ahora tiene 24 con el castigo. Claro. ¿Y es por qué? Porque tienes muy pocos puntos en los últimos lugares. Sí. Entonces se le han devaluado a Venezuela. Bueno, y Uruguay tan cuestionada tenía 16 puntos, ahora tiene 21, o sea, está mejor que en la eliminatoria pasada. Claro. Paraguay ni hablar, Paraguay tiene 11 puntos más. Claro, entonces esta eliminatoria está polarizada arriba, polarizada abajo, y le han devaluado a Venezuela sus 18 puntos. Son 18 puntos que lo tuvieran cuarta en cualquier otra eliminatoria, menos en esta. Bueno, vamos a hacer una predicción a nuestro editor, director, productor en el día de hoy, Santiago González. Perdón, hablando de predicciones, ¿cómo nos fue con el tripletómetro? Y nos decantamos, nos faltó hacer el tripletómetro ya en la final, pero ese era, yo creo que lo acertamos.
Sí, lo acertamos. Dijimos París desde el principio. París, bueno, en el cálculo bastante sencillo. ¿Cuál de todos tenía más batallas resueltas al momento que se iba avanzando? Y eso fue una decantación obvia. Y después en la final, que nos faltó hacer tripletómetro en la final, que era obvio, dijimos que el candidato era París. Que era París. Algo que no sabía, el Inter, las 4 finales de Champions que perdió, sí, las perdió ante equipos que terminaron haciendo triplete. Las 4. Claro, el Inter pierde. Sí, bueno, contra la anterior la tengo. Ya. Pierde contra el Celtic el año del triplete, el primer triplete británico. 67, sí. Pierde en el 71 con el Ajax, que hace triplete. Ok. Pierde la de el City en el... Sí, 2023 y esta. Y esta. Esa no la teníamos. No. El Inter es el que bendice a los campeones. Sí. Y también es como una mala suerte, ¿no? Porque normalmente cuando llegas ante un equipo que va a hacer triplete es porque ese equipo ha arrasado con todo y te estás enfrentando ante alguien. Pero ¿te acordás que también hubo una época en la cual el Barça, el que eliminaba al Barça en semifinales era el campeón? Sí. El Inter. Bueno, son momentos, son cosas que van pasando, son tendencias. Lo bueno de esto es que no dura para mal o para bien, no dura para siempre. El Inter es más, el Inter si perdía aquella con el Bayern en el 2010, creo que el Bayern hacía triplete. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Bueno, esa por ahí, esa sí se me ocurrió ahora, así que tampoco la tengo muy, muy contrastada. Hay una cosa que te quería decir con Venezuela. Si tú miras, y lo tienes ahí a mano, los resultados que ha sacado Venezuela en esta eliminatoria. Sí. Los 14 resultados. Sí. Todos los resultados son lógicos. Venezuela ha perdido ante equipos que tú crees que debería perder. Correcto. Ha sumado ante todos los pesos pesados de la eliminatoria. Es decir, Venezuela ha sumado ante todos los equipos de la mitad alta de la tabla. Y le ha ganado a todos aquellos equipos que debería haberles ganado si aspiraba a llegar al Mundial. Venezuela no tiene un solo resultado ilógico en esos 14 partidos que ha disputado. Interesante, ¿eh? Sí, o sea, nunca terminó de romper una tendencia. Por ahí, el que más se acerca es... Hay ciertos... Bueno, en los cuales se vio la competitividad, te diría, es, por ejemplo, contra Brasil, contra Argentina, contra Paraguay. Me parece que ahí es como que se observó algo distinto de la selección vinotinto. Ahora déjame repasar. Es más, el único rival ante el que Venezuela no ha sumado en esta eliminatoria es ante Paraguay. Correcto. Que perdió los 2 partidos. Perdió tanto en casa como visita. Había perdido 4-0 contra Bolivia. Ahora se recuperó. Bueno, empató 0-0 de local contra Uruguay. Después empató contra Argentina. Empató contra Brasil. Empató contra Brasil. Empató contra Ecuador. Perdió contra Paraguay de visitante. Había perdido contra Chile también. O sea, estuvo Venezuela en ese tramo de 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sin ganar. 7 sin ganar. 7 sin ganar hasta Ecuador. O sea, casi toda una vuelta. Le vuelve a ganar a Perú. Pero mira ante quién y cómo esos 7 partidos que no ganó y en cuánto se empató. Porque en esa racha de 7 sin ganar, Vizca, empata en Perú, en esa racha de 7 sin ganar, que comienza con la derrota en Bolivia, le empata a Uruguay, en aquel momento semifinalista de la Copa América, le empata a Argentina, pierde en Paraguay, empata con Brasil y pierde en Chile, de visitante. Claro. Después pierde en Ecuador. Sí, pero igual, Jaime, el sustento pierden la primera jornada contra Colombia y después las 5 jornadas siguientes no pierde. Gana 2 partidos y empata 3.
y le gana, bueno, a rivales directos, empata en rival directo, fíjate esto, empata contra Perú de visitante, le saca un empate creo que es un gol de Bello en Cuiabá a Brasil. Sí. Sí. Y empata de local 0-0 contra Ecuador. Correcto. Ahí están los 3 primeros de la tabla en ese momento. Pero ya había empatado 2 partidos, o sea, contra Ecuador, contra Perú, y luego retoma la eliminatoria. Está 9 partidos sin ganar. Toda una vuelta. Claro, pero es la vuelta donde jugó con todos los de arriba. Claro, y donde, bueno, sí, juega contra todos, pero termina sacando empates contra los de arriba o contra algunos de arriba. El empate contra Argentina no le va a cambiar la ecuación, pero sí, empate contra Brasil, que es el segundo, empate contra Uruguay. Ahora veremos cómo le va contra Uruguay. Ahora veremos cómo le va contra Uruguay, pero eso es lo que me parece, que este es un equipo que es capaz de sacar más puntos que victorias en parte, porque empata mucho, es muy difícil de derrotar a Venezuela. No Sí. tiene quizás el peso ofensivo de poder ganar. Es el primero que lo llevaron al Alto y se comió 4. Sí. Y después nos dimos cuenta que no es que era Venezuela, sino que el Alto... Es más difícil, son 400 y pico de metros más, pero se ve que se siente ni mucho. Claro, ahí el único que rescata puntos en el Alto es Paraguay. Sí. Que sigue invicto con Alfaro. Correcto. Entonces, querías pronósticos. Sí, lo que ya sí nos garantiza esta tanda de resultados es que al menos Ecuador y Paraguay tienen garantizado mínimamente, mirá, no ningún premio consuelo por las dudas, pero al menos van a jugar el repechaje. Sí, por el Colombia-Venezuela, ¿verdad? Correcto. Sí. Yo sigo pensando que más allá de lo que ha pasado con Colombia ahora y que es muy poco probable que Colombia pueda ganar en Argentina, porque es Argentina, no porque Colombia tenga nada en su contra, pero fíjate cómo Colombia a donde va compite. Compitió en Uruguay, compitió en Brasil. Sí, yendo a eso, hay algunas rivalidades que me parece que a este plantel se le han quedado como marcadas, ¿no? ¿A qué plantel? Al argentino. Sí. Entonces, Chile es un partido que lo marcan ahí por las derrotas en la final de la Copa América, más allá de lo que diga Arturo Vidal, ¿no? Que él lo recuerda siempre, pero sí, me parece que sí, lo recuerdan todos. Y contra Colombia está esa batalla en la final de la Copa América. Sí. Y después el partido posterior es un partido muy polémico en Barranquilla, donde quizá a Argentina no le molestó tanto perderlo, pero es eso, fue una derrota y a este equipo no le gusta perder. Ahora, hablando de esto, ¿no? Yo creo que siempre es poco inteligente hacer enojar a un plantel que necesita pocas excusas por salir a ganar y hacerlos hacer la fila de migración. ¿Sabes cómo salieron, no? No, y aparte, tener que atravesar toda una terminal llena de pasajeros. O sea, sí. Y después Chile dice, bueno, lo que pasa es que ellos no peticionaron el hecho de ir a una terminal ni pagaron a una terminal privada. Y bueno, sí. Hay cosas que se ofrecen, ¿no? En el mundo del fútbol, ¿no? Yo no sé qué es lo que le dijo De Paul a Vidal cuando le hacía como el teclado. No, que estaba escribiendo mucho, le dice. ¿Por qué no te pones a escribir ahora? Le dice. Porque en Ecuador la versión que tradujeron era de que se habían acostumbrado a ganar los partidos en la mesa. No. Es que bueno, también existe esa posibilidad, pero no. En este caso no. Dice que siguiera escribiendo mensajes, le digo. Porque las últimas dos de aparentemente. Claro, porque las últimas dos de la mesa son de Chile, la de... Sí, la de Bolivia y la de Ecuador. Exacto. Sí. No venía por ahí. Yo sé que Ecuador está muy dolido de lo que le pasó con Byron Castillo, pero no es por ahí. Bueno, que de hecho ya está a punto de exorcizarse ese fantasma, Jaime. Bueno, ya está. O sea, es decir, Ecuador a este punto los 3 puntos no le hacen... No, pero con un partido más y la clasificación es dejar finalmente atrás todo ese episodio. Lo que sí te quería preguntar es el consenso de BKSS. ¿Hay consenso o se lo sigue cuestionando un poco al entrenador? No, a ver, creo que se lo sigue cuestionando. Creo que se lo sigue cuestionando a BKSS en parte por todo lo de las jornadas pasadas. Los sparring, las convocatorias. ¿Sabes qué? Ni siquiera son las convocatorias. Sino es la gestión esta de el debutar sparrings, el debutar invitados,
después ese invitado que lo debutaste porque era la próxima gran joya, en el siguiente partido lo mandaste a la tribuna y hiciste debutar a otro. Entonces creo que eso, y Ecuador, teniendo una estructura futbolística tremenda, Independiente del Valle a la cabeza, pero no es la única gran escuela, es la mejor, la más conocida, pero Ecuador ha encontrado un modelo de negocio en la formación de jugadores. Hay muchos clubes formando jugadores. Y Ecuador tiene la mayor cantidad de gran talento formado en su historia, como modelo de negocio, como lo queramos ver. Resulta que ha entrado de fracaso en fracaso en selecciones juveniles cuando hay talento. Entonces, también me parece que ese cuestionamiento a la gestión de selecciones de la federación le rebota a BKC también. No se ayuda, porque por ejemplo, en esta no convocaste un 9, lo trajeron a Plata cuando estaba lesionado, lo trajeron a Campana cuando estaba lesionado, porque ambos son convocados cuando están lesionados. Entonces, me parece que no se ayuda en este sentido, pero también le cae la ola de todo lo que está pasando en las otras selecciones. Es que no se sabe también el sentido con el cual convoca a jugadores que están lesionados. Por ahí es que los quiere tener dentro del grupo porque por ahí quiere hacer grupo. Sí. En lugar de asumir lo peor, por ahí hay que esperar para ver exactamente cuál es la verdadera razón. Correcto, pero no te puedes exponer a que te meta un papelazo el club, el Flamengo. Sí, porque si el jugador está lesionado para todos. Correcto, pero ¿por qué se te genera esta ola de noticiosa? Porque Flamengo dijo, este señor se fue sin que nosotros sepamos. Ah, eso es otro tema, ese es otro tema. Claro. Entonces, si tú dices, acá las cosas no están bien manejadas, se están reciclando entrenadores en las juveniles, se están debutando gente que llega como invitado, estás convocando a los suplentes, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa ahora? Valle hizo una muy buena Copa Libertadores porque estuvo suspendido Domínguez y Liga avanzó y todo esto de acá, pero Valle es el suplente de Liga de Quito. Uh-huh. Es un gran tipo, me alegro muchísimo de que haya debutado contra Brasil. Terminó debutando y salió bien el experimento, pero era algo así, ¿no? Pero, escúchame, estás convocando a 2 arqueros que son suplentes en sus clubes. Sí. Bueno, es muy arriesgado. Y me parece que eso a veces es como un ego de decirnos que yo sé más que el tipo que maneja el club. Pero yendo otra vez al contexto de la dificultad de esta eliminatoria, Jaime. Mirá lo difícil que es, que el entrenador brasileño ha vuelto a saltar por el aire. Que el de Uruguay todavía no se ha encendido la alarma, pero está en un momento de alto cuestionamiento, porque la idea no es la misma del principio. Si bien es cierto, en un momento se veía que Uruguay ya no jugaba como al principio y que Bielsa había tenido ese entredicho había dejado de convocar a Cavani, lo propio con Suárez y demás. Por lo menos, bueno, se le había ganado a Argentina, en Argentina se le había ganado a Brasil después de muchos años. Entonces, bueno, había un respaldo. Pero ahora ya Bielsa está cuestionado. Gareca está a punto de que se elimine matemáticamente a Chile para despedirlo sin pagarle algo más. Becasese aún haciendo lo que está haciendo, se lo está cuestionando. O sea, yo creo que al Bocha Batista se lo quería despedir. Creo que el único que más o menos está firme es Gustavo Alfaro, aparte de Scaloni, no hay más. Sí, y Ancelotti que acaba de llegar. Y Ancelotti que recién, ahora, sí, pero imagínate que no le vaya bien el partido contra Paraguay, van a decir, a la larga, ¿y será que no tenemos jugadores? ¿No tenemos un buen equipo? ¿De quién estás hablando? ¿De Brasil? De Brasil. Yo creo que Brasil no tiene el equipo que cree tener, y creo que si alguien puede potenciar al equipo es Ancelotti, porque siento que su modelo... ¿Sabes qué? A mí hay una parte que me parece que me parece inclusive extraño que con su modelo de gestión Ancelotti haya sido tan exitoso a nivel de clubes y haya llegado la oportunidad de una selección tan tarde en su carrera. Porque si yo te digo, hazme el estereotipo del entrenador exitoso en clubes y el estereotipo del entrenador exitoso en selecciones, Ancelotti es más del estereotipo del que ha tenido éxito en selecciones, ¿verdad? Sí, sí. De la capacidad de gestionar. Correcto, y eso es lo que me hace tan curioso justamente que ha sido tan exitoso, pero también va de la mano un poco con... ¿te acuerdas cuando quedas fuera de Champions y sacamos la estadística donde decíamos que Ancelotti, el entrenador más exitoso del siglo XXI, nunca fue bicampeón de nada? Uh-huh.
Y ahí te das cuenta cómo ha tenido estas curvas en los clubes, pero claro, los puntos altos han sido de Champions para arriba, porque ganó más Champions que ligas, que es como que ha pasado desapercibido esos años de no ganar, pero siento que si alguien puede potenciar un cúmulo de individualidades en un muy corto periodo de trabajo, sobre todo que yo me había olvidado la cantidad de gente con la que él ya había coincidido. Richarlison estuvo con él en el Everton. Uh-huh. Es decir, no son solo los del Real Madrid. Ha tenido muchos brasileros de los que hoy tienen selección en esa época ahí, media que no tuvo protagonismo, entre el Everton, el Napoli. No creo que llegue a coincidir con... A Marquinhos no lo llega a dirigir en París, ¿no? No, porque Marquinhos gana la Libertadores con el Corinthians ese año. Okay. Pero creo que Marquinhos llega en 2013. Claro, pero creo que él lo deja firmado, lo deja, o sea, él es parte de la... Estaba en la Roma todavía. Está en la Roma todavía. Igual te digo algo. Lo más difícil después de ganar es volver a ganar. No es sencillo. O sea... Sí. Igual lo otro que veía es también Brasil. A ver, vuelvo un poco a lo que habíamos hablado del juego bonito y Brasil después de... Y que a veces tiene que ver con lo que pasa en los países, ¿no? Brasil tiene la dictadura militar en algún punto por ahí. 60, a partir de los años 60, sí. Pero Brasil... Dicen que a Brasil le cambia la cara el Mundial del 66. Y ojo que después gana el del 70. Uh-huh. Pero que esa imagen de Pelé lesionado los lleva a pensar de la brutalidad física de los europeos. Y si te pones a ver, del 70 en adelante, es como que Brasil encuentra una barrera en el rival europeo, al punto de que, salvo Canigia en el 90, todas sus eliminaciones son ante europeos. Bueno, 78 también ante Argentina, porque era el mano a mano en ese grupo, segunda fase de grupos, y termina siendo Argentina. El que pasa y Brasil el que queda eliminado. Sí, es verdad, me he olvidado de esa. Pero ¿qué pasa? Que Brasil, cuando Brasil se aleja del juego bonito, es porque entiende que necesitan algo más de físico para ir a pelear con los europeos. Y ahí es cuando Brasil se aleja de todo hasta que llega Tele Santana. Sí. Pero después de Tele Santana, también Scolari y Parreira, los dos campeones del mundo, 94 y 2002, no es que son expresiones del Brasil. No. Para nada. Para nada. Y Tite, que es el que más estabilidad ha tenido en los últimos años, tampoco. Entonces siento que Brasil también ha entrado en esta duda de decir, ok, nosotros somos esto. Y históricamente hemos sido esto. Mira, Jaime, pero te para lo voy a jugar con los europeos necesitamos... a partir de algo. Cuando Brasil ha tenido un gran crack, y me dirás, bueno, Zico y Neymar, y yo te digo, gran crack, ha salido campeón del mundo. Después le ha costado. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Pero también porque creo que... El gran crack del 2002 es el fenómeno. Sí, pero a ver, pero de acuerdo, Vizca, pero salvo Italia en el 2006, ¿qué otra selección salió campeona del mundo sin un gran crack? Bueno, sí, está. En el 82 Paolo Rossi era un crack, era un gran goleador. Sin un gran crack o un gran goleador. A la larga algo tenés que tener para ser campeón del mundo. Pero bueno, vamos a cerrarlo analizando o profundizando sobre si en la próxima jornada tendremos a quién tendremos clasificado y a quién tendremos definitivamente eliminado. Concentrate, mirá la tabla y ahí proyectámelo, por favor. Yo no creo que matemáticamente entre nadie. No, pero yo sí creo que van a quedar así. Ni Ecuador y Paraguay, vos decís que no entran. Yo creo que Ecuador y Paraguay van a quedar a gol diferencia de clasificar. Es decir, okay. Yo creo que Ecuador y Paraguay van a quedar a 6 puntos de quienes siga. Ok. Pero, claro, van a quedar virtualmente clasificados. O sea, sí, claro, se van a quedar a 6 puntos con 6 por jugar. Es decir, solo podrían quedar fuera por gol diferencia. Creo que eso va a pasar. Creo que Bolivia va a terminar a un punto de Venezuela. Ok.
O sea, con lo cual Chile quedaría eliminada. Sí. Y Gareca despedido. Y Gareca despedido, y creo que con esa matemática que te acabo de hacer, Perú también está fuera, ¿verdad? Perú tiene que ganarle a Ecuador. Vos me estás diciendo, si le das solamente un punto con el punto Ecuador clasificaría si Venezuela pierde. No, ojo, Ecuador puede clasificar, claro. Yo creo que Ecuador termina clasificado. Paraguay no, pero Paraguay queda ahí. A 6. A 6. Clasifica Ecuador, Paraguay queda ahí. Uruguay abre un colchón de puntos importante para sentirse clasificado, más allá de que no lo esté matemáticamente. Y creo que Bolivia se queda a un punto de Venezuela. Bien. Es más, yo creo que Venezuela y Bolivia van a irse a un punto, van a llegar con un punto de diferencia con Venezuela arriba a la última jornada. ¿Venezuela arriba de Bolivia un punto en la última jornada? Sí. Es probable que sí, pero lo que pasa es que en esa última jornada Bolivia jugará contra Brasil y Venezuela jugará de local contra Colombia. Uh-huh. Bueno, ese sería. Yo creo que Ecuador va a clasificar el martes. Sí. Y probablemente Perú y Chile queden eliminados. Sí. Chile seguro. Perú no sé. Pero será cuestión de tiempo nada más porque la cosa no viene bien. O sea, lo de Perú, solo 2 victorias, el empate de hoy está bien, pero, Jaime, 6 goles en 15 partidos. Uruguay, 12 goles, 17 goles en 15 partidos, pero Perú 6 goles. Venezuela tiene 15 en 15. Bolivia tiene 14 en 15. Pero Ecuador y Paraguay también tienen muy poco gol. Perú menos de un gol por partido para Ecuador y para Paraguay. Sí, Vizca, son equipos que defensivamente son muy sólidos. ¿Cuántos goles tienen en el Valencia? ¿5? Creo que sí, 4. De los 13 que tiene, fíjate la importancia de Ener y el hecho de que no juegue aquí. Claro, pero aparte que si tú sacas... Ener tiene 5. Ok, te apuesto que de los 10 goles restantes que tienes, 7 u 8 son de defensores. 8 goles son de fuera de Ener para Ecuador. Ok, de esos 8 goles aparte de Ener, tenés 2 de Gonzalo Plata, 2 de Félix Torres. Ajá, ahí está. Ahí tenés 4. Ya, pero Plata es delantero, o sea, tienes... Sí, tenés 2. 2 de Torres. Uno de Ángel Mena, uno de Alan Minda, son 2 delanteros, otro de Kendry Páez y otro de que todos son, salvo uno, fíjate que ahí te falló el cálculo, ¿sí? Salvo los de Félix Torres. No, entonces me confundí, porque la eliminatoria pasada es que llegamos al Mundial con todos los goles de Estupiñán, Capié, Arriaga, Torres, todos de defensores. A Perú el timing le vino un poquito mal porque la selección levantó con Ibáñez, pero también levantó con el gran momento de los clubes peruanos en Libertadores, pero ya la brecha era demasiado grande. Sí. Perú ha mejorado la capacidad competitiva después de la Copa América, lo cual le pasa siempre a Perú, que a medida que va entrando en calor en la eliminatoria el equipo levanta. Lo que pasa es que ahora levantó poco, igual sigue dependiendo de Paolo Guerrero en el ataque. Es una cosa increíble. Bueno, es que hoy día los grandes protagonistas de Perú ofensivamente son Guerrero y Flores. Y atrás es Zambrano. Sí, Zambrano. Advíncula, que es el grupo del tercer lugar en la Copa América de Chile. Sí. Del 2015, hace 10 años. Sí, algunos de ellos que se remontan a 2011 también, Jaime. Correcto. Va pasando el tiempo. Pero bueno, creo que estamos ahí. ¿Qué tienen para ver por otros lados? Hay grupos de Europa que no se están jugando porque están jugando la definición de la Nations League. Correcto. Italia debutó con goleada siendo goleada por Noruega. Lo que pasa es que, si bien es el primer partido de Italia, Noruega arrancó con puntaje ideal. Y ahí es donde ya se le puede complicar.
parecido con Bélgica, sobre todo que Bélgica comenzó. Empató con Macedonia del Norte de visitante. Claro, y tiene un punto sobre los 9 que ya tiene Gales. Después, lo otro en Centroamérica, no hay sorpresas en quiénes son los que avanzan a los grupos antes del... A los grupos... No, pero también hay duelos entre... Hay Anguila, bueno, hoy en... El Salvador. Sí, exacto. Hoy en CONCACAF, Surinam le ganó a Puerto Rico, San Kitts le ganó a Trinidad, perdón, Trinidad le ganó a San Kitts, Curazao le ganó a Santa Lucía. Bueno, todavía van a jugar más tarde Nicaragua contra Guyana. Ahí el único de los históricos que está complicado es El Salvador, que está en el grupo de Surinam y Puerto Rico. Es el único que no está en zona de llegar a los grupos finales para ir al Mundial. Porque también hay 3 equipos, Vizca, que han tenido como nunca una gran generación de neerlandeses, que son, uno, Indonesia, que está en el repechaje asiático, sí. Curazao y Surinam. Sí. Esos tres... todos han decidido, porque todo el mundo, hay mucha, sobre todo del lado de Surinam, hay mucha inmigración de futbolistas o con el biotipo atlético a Países Bajos. Y, por ejemplo, el otro día escuchaba en una entrevista a Denzel Dumfries, su familia es de Surinam. Él podría ser tranquilamente futbolista de Surinam. A mí me pasó la primera vez y la única vez que me tocó entrevistarlo a Clarence Seedorf, que cuando me dijo, ¿dónde eres? Y le dije, sí, me dice, yo soy sudamericano también, me dijo. Pero hay muchos de esa generación. Sí. Todos los que son nacidos en Países Bajos, todos tenían Rijkaard, Gullit, salvo Van Basten, todos tenían Clarence Seedorf, todos tenían un origen hacia Surinam. Sí. Entonces, bueno, lo que está definido en CONCACAF es quiénes son los 12 que avanzan a los 4 cuadrangulares, donde... Exactamente. Anguila contra El Salvador, Aruba contra Haití, hay un Belice-Panamá, Bahamas-Costa Rica, eso es el sábado, y el domingo, que estas son las idas, ¿no? No, es a partido único. Es a partido único. Aleatorio, sí. Sí, por eso te digo que lo único que está complicado de los históricos es El Salvador, porque cayó en ese grupo con Surinam, pero creo que debería ser segundo en el grupo si no hay sorpresa jugando frente a Anguila y St. Kitts and Nevis. Correcto. Que me parece que son los 2 partidos que le faltan a El Salvador. El resto todo viento en popa. África no juega esta jornada. África volverá a jugar en septiembre. Así que no hay novedad por ese lado. Y vamos a conocer ya quiénes son los clasificados en Asia y los que van al repechaje. A ver, conocemos ya a casi todos, ¿no? Nos faltan, aquí lo tengo, nos faltan definir 2, que es si el último cupo al Mundial directo va a Arabia Saudita o Australia, y el que pierda entre ese duelo, o el que no avance entre ellos, va al repechaje, y el 6º integrante del repechaje entre Omán y Palestina, que juegan entre ellos. Ya está Emiratos Árabes, ya está Qatar, está Irak y está Indonesia. Sí. El gran fracaso, Vizca, una vez más China, con lo que China ha invertido en fútbol, que ni siquiera llega a disputar los repechajes. La fase final, sí. Sí. Lo que veía de Uzbekistán es apenas el segundo país ex Unión Soviética que va al Mundial. Después de Ucrania en el 2006. Y que los ex Yugoslavia, salvo Montenegro y Kosovo, que ya Kosovo tiene Kosovo es muy reciente. Muy reciente. El resto todos fueron. Sí. Sí, porque Eslovenia también fue. Fue Eslovenia, fue Eslovaquia. Eslovaquia es Checoslovaquia. Perdón, Eslovaquia es Checoslovaquia. Fue Eslovenia, fue Croacia, fue Serbia. Serbia era la capital del imperio. Fue Serbia, sí, fueron muchos más. Sí, creo que... Y Bosnia también fue. Bosnia fue... Claro, ese es el que me faltaba. Bosnia fue a Brasil. A Brasil. Jugó con Argentina. Sí, señor. El equipo de Seco. Que tenga buenas vacaciones, Jaime. Fue el equipo de Inseco, ¿se acuerda? Sí.
Sí. Dzeko, espérate, ¿quién otro? Pjanic. Sí, Begovic, el arquero. Begovic, sí, señor. Sí. Don Eduardo, ha sido un placer, como siempre, conversar con usted. Igualmente, buen viaje, buenas vacaciones y acá estaremos cuidando el rancho. Y usted para cuando también. Usted regrese. Usted también se va de vacaciones. Pero más adelante. Sí, no, nos cruzamos, pero disfrute ahí Gracias. En su tierra. Gracias. Y les agradecemos a todos ustedes porque este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito, tradición de Fútbol Infinito, eliminatorias, camino al Mundial. Y ya estamos a un año. Los que se aguantaron hasta acá, que se suscriban a nuestro canal. Estamos a un año a un año del Mundial. A mitad de semana faltará un año para el comienzo de la Copa del Mundo. Faltará un año para el comienzo de la Copa del Mundo. Así que los esperamos. Gracias por haber estado con nosotros. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.